Muy buenas a todos, bienvenidos a una edición más de Espacio Villarroya con don José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Un placer. Bueno, pues ha sido una semana de reuniones en cuanto a la geopolítica se refiere de vital importancia o de importancia relativa. ¿Tú qué crees después de la reunión en Alaska de Putin y Trump y de la posterior de Zelensky con Trump? Hombre, la primera es importante, ¿no? Porque es un poco la ruptura mm, de ese aislacionismo que dicen que le han convertido a Putin, que no es cierto, porque solamente son los países de la Unión Europea y Estados Unidos, más algún país más perdido por ahí. El resto del mundo sigue teniendo relaciones con Rusia y Putin ha viajado a otros países. Pero claro, es significativo el hecho de que además la reunión se produzca en territorio estadounidense, porque Alaska es estadounidense, y que se le reciba como un líder que no tiene ningún tipo de sanción ni tiene nada, ¿no? Con lo cual es un espaldarazo diplomático para Putin y al mismo tiempo una bofetada pues para la Unión Europea, ¿no? Porque Trump da a entender de que le interesa muy poco o nada lo que diga la Unión Europea, y si se tiene que entender con Putin, pues se entiende con Putin, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, esa reunión, solamente por el hecho este simbólico, pues tiene su importancia. Yo, a ver, la reunión aquella, yo ya dije, y parece lo que va diciendo, que de tema de Ucrania se habló poco, porque yo creo que lo de Ucrania ya estaba solucionado hace mucho tiempo por parte de Estados Unidos y de Rusia, ¿no? Ellos hablaron de otras cosas, por eso fueron equipos económicos, porque ahí se habló, pues temas, por ejemplo, la ruta del Océano Ártico, que va a ser clave a medio o largo plazo a nivel comercial, y luego toda una serie de relaciones comerciales que quieren establecer ambos países, ¿no? De normalización de relaciones comerciales, de inversiones estadounidenses en Rusia y de empresas americanas o norteamericanas que van a ir a Rusia, sustituyendo a empresas europeas que se han ido por las sanciones, y por lo tanto ahí estaba. Y luego supongo que otras regiones geopolíticas donde ambos tienen interés, pues el tema Siria o ahora el tema de este acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Porque en el fondo lo de Ucrania, lo que se dijo ya era lo que se había aprobado en Doha, ¿no? Con la única salvedad de que sí que en Doha se pidió, o Estados Unidos pedía, un alto el fuego antes de iniciar las negociaciones, y ahora pues Estados Unidos ha aceptado que no hace falta que haya un alto el fuego para iniciar negociaciones de paz. Pero por lo demás, es decir, es las peticiones que había hecho Rusia desde el minuto cero que empezó el conflicto, y que son las que se siguen manteniendo porque Rusia no se ha movido un ápice, ¿no? Es decir, Estados Unidos ya las aceptó en Doha, en esas conversaciones en Doha, que fueron torpedeadas por la Unión Europea y por parte del establishment americano, con el amigo Lindsey Graham, que fue visitando Ucrania y otros países europeos. Y ahora en la reunión de Alaska, por lo que se ha vuelto a manifestar, es lo mismo. Es decir, Rusia ha puesto las mismas peticiones encima de la mesa y Estados Unidos las ha aceptado. Por lo tanto, no hay mucha novedad en cuanto a la reunión sobre Ucrania entre Putin y Trump. No ha habido, es un refrendo, eso sí, norteamericano, a las tesis rusas, ¿no? Esto no hay mucho más, ¿no? De lo que hablar. Luego la más importante es la otra, ¿no? La otra, pues también lo mismo, ¿no? Zelensky sigue con que no va a ceder territorio de Ucrania, pide garantías tal, la Unión Europea. Es cierto que en la Unión Europea, yo supongo, porque ahí posiblemente igual ha habido una amenaza velada en esas reuniones que se tuvieron antes de la preparación, durante la preparación de la reunión con Putin y luego la posterior reunión con Putin, donde Estados Unidos volvió a hablar con los líderes europeos, Putin-Trump, perdón,
Y yo creo que ahí Estados Unidos lo que ha dicho es que, bueno, si se siguen con posturas maximalistas por parte de Ucrania, pues posiblemente se retire del conflicto, es decir, que le corte el grifo a nivel monetario, a nivel de armamento y a nivel de inteligencia militar. Y la Unión Europea, junto con Gran Bretaña, tiene claro de que no tiene capacidad ni económica ni militar para sustituir a Estados Unidos ahí. Y entonces lo que hemos visto, sí que lo que hemos visto ahora por parte de la Unión Europea es que sí que aceptan que Crimea salga de la ecuación, es decir, que ya se reconoce que Crimea es rusa y se hable de la posibilidad o entienden que es posible o es necesario que Ucrania tenga que ceder territorios a Rusia para llegar a un acuerdo de paz. Bueno, esto pues me imagino que debe ser por una postura norteamericana inflexible, de decir, bueno, pues si ustedes siguen bombardeando los acuerdos que yo alcance con Rusia, pues entonces esto no es mi guerra, no es nuestra guerra, apáñanselo ustedes como puedan, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí va. Y a partir de que la Unión Europea parece decidida a aceptar, pues, estas peticiones rusas de territorio y demás, bueno, pues han salido el tema de la garantías ucranianas de seguridad, que sería sin entrar en la OTAN, pero como si estuviera en la OTAN, porque se aplicaría un acuerdo que sería similar al artículo 5 de la OTAN, por que es el que dice que cualquier país atacado de la OTAN atacado por un tercer país no miembro de la OTAN, pues el resto de países de la OTAN pues le declararían la guerra a ese país. Bueno, todo parece que Rusia no lo va a aceptar porque en el fondo es estar en la OTAN, ¿no? Y tampoco Rusia está en la labor de aceptar la entrada de fuerzas militares de países de la OTAN para garantizar esos acuerdos de paz a los que se llegue. Por lo tanto, yo creo que seguimos estando donde estábamos. Sí, bueno, positivo que la gente hable, pero por ahora yo veo muy complicado de que se llegue a nada, ¿no? Porque si todo el mundo sigue manteniendo las mismas posturas, pues es bastante complicado que se llegue a ningún tipo de acuerdo, salvo que la presión norteamericana, en el sentido de decir, bueno, pues mire usted, esta no es mi guerra, que es lo que decía Trump en la campaña electoral y parece que lo que dijo Marco Rubio el otro día en una entrevista después de todas estas negociaciones, pues se retire del conflicto, y entonces ante el miedo de que un Estados Unidos se retire del conflicto y por lo tanto militarmente Ucrania sufra una derrota mucho más dura de la que está sufriendo ahora y por lo tanto las condiciones de paz las dicte unilateralmente Rusia, pues se avengan a una negociación y que acepten, pues, si no la totalidad, la amplia mayoría de las peticiones que plantea Rusia. Pero si no es así, yo no le veo mucha salida a estos acuerdos, sencillo y llanamente. Se dijo que Trump y Putin no habían llegado a un acuerdo, pero que Putin se iba con muchas victorias de Alaska. ¿Cuáles son las victorias? Bueno, yo creo que la victoria de Alaska, primero lo que hemos dicho, es un espaldarazo a la figura de Putin, ¿no? De reconocimiento por parte de Estados Unidos, es uno de los países que alentó las sanciones y demás, pues a decir, bueno, no, usted es un interés de interlocutor válido para nosotros, para el tema ucraniano. Y después yo entiendo pues que aquí hay negociaciones de otros temas que los dos tienen interés, tanto Estados Unidos como Rusia. Y por lo tanto, pues yo creo que las victorias son estas. Y hombre, es una victoria el hecho de que, por ejemplo, Crimea ya desaparezca de la ecuación, ya nadie va a discutir que Crimea es rusa, cosa que hasta ahora, cuando se hablaba de la devolución de territorio por parte de Rusia, se incluía Crimea, y ahora ya Crimea sí que ya la han sacado de la ecuación, porque ya nadie va a reclamar Crimea. Me parece que hasta Zelensky reconoce que Crimea no la puede reclamar, por lo tanto eso es una victoria evidentemente para Putin o para Rusia. Y luego está, bueno, pues esa victoria también, si tú quieres, de que ya se empieza a reconocer por parte de los líderes europeos, los más recalcitrantes, de que, bueno, pues se tendrá que ceder
Ucrania tendrá que ceder territorio a Rusia para llegar a un acuerdo de paz. Por lo tanto, eso, claro, son victorias de Putin, si lo quieres decir así, porque ya es el reconocimiento de facto, pues, de que varias de las condiciones que Rusia había puesto encima de la mesa para empezar una negociación seria de paz. El hecho de que Rusia solo acceda a un acuerdo a cambio de reconocimiento de que ciertas tierras ya le pertenecen, es el gran obstáculo para llegar, o hay más puntos que tratar para alcanzar un acuerdo definitivo. Bueno, yo creo que es más, ya les hemos dicho, yo creo que Rusia no está por la labor de que haya tropas de países de la OTAN dentro de Ucrania para garantizar ahí que Ucrania no entre en la OTAN, ni siquiera con esta manera de este acuerdo de seguridad, que sería más o menos aplicar el artículo 5 de la OTAN, y además solicita que dentro de esos países garantes esté China, cosa que no lo habían puesto, ¿no? Con lo cual ahí Rusia lo que quiere tener también en ese país garante, pues es un país amigo, ¿no? Es decir, porque claro, a ver, una cosa que tiene clara la diplomacia rusa es que, bueno, está muy bien lo que tú has firmado o puedas firmar con Trump, pero claro, Trump no es eterno, Trump no se puede volver a presentar a las elecciones. Dentro de 3 años, pues habrá unas elecciones, o de 2 años y medio, habrá unas elecciones en Estados Unidos. Trump no se puede presentar. Bueno, puede presentar, poner un delfín y que se presente un delfín y que sea un candidato afín y que esté de acuerdo con lo que Trump está firmando ahora. Pero nadie te garantiza, porque en unas elecciones puede pasar cualquier cosa, nadie te garantice que no gane el candidato demócrata o la candidata demócrata. Y por lo tanto diga, oiga, yo lo que firmó este señor, pues no nos parece, no creemos que es una rendición de Estados Unidos, que es tal y que cual, y por lo tanto no vamos a cumplir este acuerdo. O lo vamos a incumplir de manera, pues, subrepticia, ¿no? Claro, esto Rusia lo sabe. Entonces, es decir, bueno, pues entonces la idea pues también es de que haya un país que Rusia tenga pues garantías de amistad, de que sabe que, bueno, pues no va a haber un problema porque Xi Jinping en principio va a seguir ahí, y si luego va Xi Jinping pues habrá otro líder, pero que será más o menos, pues tendrá o habrá una continuidad. Por lo tanto, ahí sabe perfectamente de que necesita que China esté ahí, porque primero porque las mete, ya le va bien, porque, a ver, hay acuerdos que está haciendo Rusia con Estados Unidos que a China le puede pitar los oídos. Entonces, ya a Rusia también le interesa, pues, que ella de motu propio, es decir, sea Rusia la que diga, no, yo quiero que China esté ahí, porque primero se garantiza un país amigo, y después, pues es la manera de decirle, bueno, yo aunque llegue a algún acuerdo con Estados Unidos, no vayas a pensar que es que yo ya me aparto de ti y ahora a mí me interesa solo Estados Unidos. Por lo tanto, juega esas dos cartas. Entonces, bueno, pues ahí eso, yo creo que son los temas que más allá de los territorios, pues puede generar pues mayores conflictos o mayores dificultades, pues, para llegar a un acuerdo de paz de manera definitiva. En las zonas de Donetsk, del Donbass, ¿crees tú que van a entrar en la ecuación, ya que Crimea ya está fuera porque se considera prácticamente rusa? El Donetsk y el Donbass son otras tierras que... El Donetsk, Lugansk y Zaporilla, que es la zona que está controlando Rusia. Bueno, el Donetsk no lo está controlando totalmente, pero bueno, creo que falta un 20% de territorio por controlar. Esto es lo que está pidiendo Rusia como condición sine qua non. Bueno, y sería devolverle a Ucrania pues territorios del Oblast de Sumy y del Oblast de Kharkov que están en poder de Rusia. Sí, sería intercambiar pues ese territorio del Donetsk que todavía controla Ucrania por esas partes del territorio de los Oblast de Sumy y de Kharkov que está controlando Rusia. Bueno, pues esto es lo que un poco está pidiendo Rusia.
a ver, si aceptan la cesión de territorio, pues supongo que tendrán que ceder estos territorios que pide Rusia. Si no quiere ceder nada, pues esto ya es otro tema, ¿no? Más allá de Crimea, ¿no? Que parece que Crimea sí que ya lo da por perdido o lo da por aceptado que es rusa. Bueno, pues si más allá de Crimea no quiere ceder nada, pues entonces todo esto que estamos haciendo, que han hecho, pues no sirve para nada. Digo, para llegar a un acuerdo de paz, luego servirá para otras cosas, ¿no? Porque repito que las reuniones de Estados Unidos y Rusia también se hablan de muchos temas que tienen interés para ellos dos, que van mucho más allá del tema de Ucrania. Zelensky se ha reunido con Donald Trump. Sí. Pero parece que Trump está más dispuesto a aceptar las condiciones rusas que las ucranianas. Bueno, Trump ha estado siempre dispuesto a aceptar las condiciones rusas. Ya vimos el espectáculo aquel que hubo la otra vez que fue Zelensky a la Casa Blanca, ¿no? Bueno, yo creo que ahora pues había un tono más suave, también supongo por el hecho de que iban los líderes europeos allí, pero bueno, le habrá dicho lo que le ha dicho, y por lo tanto, bueno, claro, pero Zelensky le ha contestado de que no se puede ceder territorio, que tal, que cual. Bueno, esto al final, pues yo repito, todo está en el tejado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la llave, o sea, como con Israel, Estados Unidos tiene la llave. Es decir, si Estados Unidos coge mañana y dice, mire, bueno, pues ustedes no quieren firmar, pues muy bien, ahora me voy. Bueno, pues se acabó. Entonces, Trump tiene la llave. Claro, pasa que también Trump tiene problemas dentro, porque también hay ahí gente del Deep State, de los lobbies de toda la vida, que tienen muchos intereses en Ucrania, que también tienen intereses en que Rusia se debilite en una guerra proxy, que le llaman, y que por lo tanto están presionando ahí dentro. Bueno, pues ahí estará el tema de Trump finalmente qué va a hacer. Si Zelensky, apoyado por Europa, pues dice que no firma o que no reconoce o que no va a ceder territorios a Rusia más allá de Crimea. Bueno, pues entonces ahí el tema estará, repito, en cuál es la respuesta que Estados Unidos dé a eso. O sea, no hay mucho más. Corriendo el riesgo Zelensky de seguir perdiendo más tierra en beneficio ruso. Es que yo creo que los europeos, que hasta ahora, lo digo porque no es casualidad de que lo reconociera Starmer, que lo dijera Merz, que lo dijera Macron, que este Macron es verdad que menos vehemente o menos claro que los otros, entonces no es casualidad que hablaran pues de que bueno pues de que Ucrania pues igual debería pensarse porque tiene que ceder territorios. Yo creo que ahí pues es muy posible, no lo sé, yo no tengo, y como ha salido muy poca cosa de todas estas reuniones, pues es posible que se haya deslizado por parte de la diplomacia norteamericana de que si siguen bloqueando pues un acuerdo de paz, pues que Estados Unidos se va a retirar del conflicto. Y entonces es evidente que aquí tontos no es nadie. Hombre, muy espabilados no son los líderes europeos, pero tontos no son. Imagino, aparte tendrán asesores militares que le estarán asesorando y le dirán, mire usted, si ahora con ayuda americana, pues Ucrania está como está, pues si cuando le vaya se le quite la ayuda americana, si nosotros no tenemos capacidad para suplir esa ayuda, pues la derrota ucraniana en el campo de batalla pues va a ser mucho mayor de la que está siendo ahora y por lo tanto luego el acuerdo de paz pues será mucho más lesivo para Ucrania. Y entonces ahí pues es donde los líderes europeos pueden presionar a Zelensky y decirle, pues mire, firme esto porque nosotros no podemos hacer nada más. Esta es la realidad. Porque claro, también lo que está diciendo cuando Trump dijo, bueno, pues nosotros nos vamos, una de las peticiones de Rusia fue que Rusia no vendiera armas a los países europeos, si Estados Unidos, perdón, no vendiera armas a los países europeos que fueran para la Ucrania. Si España compra aviones a Estados Unidos, pero se los queda para ella, pues no va a decir nada. El tema es si compra aviones
y esos aviones se los traspasa a Ucrania. Entonces, ¿no? Que Estados Unidos pusiera la prohibición de decir, bueno, las armas que ustedes me compran no pueden ir a Ucrania. Bueno, esto es una petición que hizo Rusia. Bueno, vamos a ver. Por eso digo, yo creo que estamos en unas reuniones, bueno, que es verdad que es importante que hayan hablado, que es importante que se hayan sentado bases, pero que hay mucho camino todavía para recorrer para poder ver el final. Por otro lado está el interés crematístico, las tierras raras. Bueno, pero eso yo creo que ya está firmado entre Rusia y Estados Unidos, porque ya Rusia pues también ha aceptado que muchas de esas tierras están en las zonas que se queda Rusia, y ya ha dicho, o ya dijo hace tiempo Rusia que iba, bueno, pues más o menos respetar esos contratos que de estas empresas americanas habían hecho con el gobierno de Kiev para la explotación de esas tierras raras. Bueno, pues yo supongo que esto es lo que se ha negociado también. Sí, por lo tanto, es decir, bueno, le habrá dicho, mira, yo me quedo el Donetsk, bueno, pero ahí vamos a hacer una empresa, una asociación, una sociedad ruso-norteamericana, y tú te llevas una parte y yo me llevo la otra. Y esto creo que ahí eso también estará cerrado, ¿no? Que es lo que también hay, por eso hay pues también poco trampos, no es porque habrá visto que en esas negociaciones pues Rusia le va a permitir seguir haciendo los negocios, explotando esas concesiones que Ucrania le dio a cambio de las armas. Después, ¿habrá reunión bilateral? Se dice que Putin quiere una reunión bilateral con Zelensky, pero que Trump quiere participar, quiere estar en esa reunión. ¿Será bilateral o trilateral? Como yo veo complicado de que haya la reunión, pues creo que ni bilateral ni trilateral. Yo lo veo muy complicado. Es no imposible, pero yo veo complicado que haya esa reunión. Más allá, yo creo que esa reunión se puede producir cuando ya esté muy pergeñado pues lo que puede ser el acuerdo de paz. Entonces ya está. Es decir, a ver, yo creo, a ver, también hay que entender las diplomacias de uno y otro. Yo creo que el anuncio de Putin de que yo me reuniría con Moscú, hombre, no deja de ser pues un anuncio de que si se celebrara la reunión en Moscú, pues es evidente que significaría la aceptación ucraniana de la derrota. Y esto Putin lo sabe, y la diplomacia rusa también. Entonces, bueno, aquí cada uno hace las cartas, juega las cartas a la manera, porque es evidente que, bueno, pues de una manera, pues Rusia parece como el país que verdaderamente pues está luchando por la paz y que quiere llegar a un acuerdo de paz, y que el otro no es el otro. Pero es evidente que aquí todo el mundo sabe que Zelensky no va a ir a Moscú en estos momentos. Otra cosa es que fuera una derrota absoluta en el campo de batalla, pero en estos momentos Zelensky no va a ir a Moscú, porque, repito, la imagen de Zelensky en Moscú es la imagen de la aceptación total de la derrota ucraniana. Entonces, por lo tanto, no va a jugar Zelensky esa carta. Otra cosa es que sea en un país neutral, en un tercer país, que no esté metido en la guerra y que tampoco se ha significado mucho ni para un lado ni para otro. Bueno, pues ahí se podría celebrar, porque en el fondo sería un encuentro entre iguales, de cara a la imagen, porque también en la diplomacia la imagen cuenta, ¿no? Tiene su peso simbólico. Por lo tanto, bueno, pues sería una reunión entre iguales. Si va a Moscú, es reconocer que has perdido. Y eso, hombre, pues Zelensky no va a ir a esa reunión, al menos en Moscú. Por lo tanto, yo veo muy complicado que haya la reunión, por entre otras cosas, porque es que ahora no hay nada de qué hablar. ¿De qué van a hablar? Pues uno va a decir A, el otro va a decir B, y del B y del A no se van a mover. Por lo tanto, no creo que en estos momentos, más, salvo que Estados Unidos pues presione de alguna manera y Zelensky pues reconozca
que no le queda más remedio pues que llegar a un acuerdo intentando mejorar algunas de las condiciones que hay en estos momentos encima de la mesa, y a partir de ahí pues se haga esa reunión, que entonces podría ser bilateral o trilateral. Yo apuesto más por la posibilidad de trilateral que bilateral. Bueno, pero yo ahora esta reunión la veo, hombre, todo es posible y las cosas a veces de un día para otro cambian mucho, pero yo la veo ahora muy complicada. Ya hoy Lavrov ha dicho de que no es una cosa que vaya a ocurrir en breve. Si lo dice Lavrov es porque el tema va por ahí. ¿Crees que solo Trump, en caso de decirle a Zelensky que le corta el grifo definitivamente, sería la clave para que Zelensky se viniese a negociar? Sí, sí, porque vamos a ver, aquí yo sigo diciendo, ¿no? Ya sé que soy muy pesado cuando hablo de estas cosas, pero claro que la gente parece olvidarse. Aquí, aparte de las negociaciones de paz, hay una guerra en marcha. Y las operaciones militares continúan. Entonces, las negociaciones de paz pues también estarán supeditadas a lo que ocurre en el campo de batalla. Entonces, en estos momentos, el ejército ucraniano tiene un problema grande, que es el problema de tropas. No tiene tropas de reemplazo. Está intentando taponar brechas del frente sacando, porque Rusia no ataca a la vez en muchos sitios. Si atacara a varios sitios a la vez, pues bueno, yo no sé la estrategia rusa, no la voy a comentar, pero tampoco la desconozco, ¿no? Yo hablo de lo que veo y analizo lo que veo. Bueno, pues tiene un problema. Es decir, en estos momentos Ucrania no tiene reservas ni tácticas ni estratégicas. Tiene todos los soldados prácticamente, la totalidad en la línea del frente. Es decir, no tiene más. Tiene un problema de capacidad de defensa antiaérea. Es decir, no domina el aire. O sea, ya de que pueda lanzar drones y tal, es verdad que la guerra aérea, pues con los drones ha cambiado. Pero si tú vas a mirar lo que es el 100% de la guerra aérea, pues no la controla. Es decir, claro, pues tiene muchos problemas. Entonces, y lo que hay una cosa fundamental que es clave, que a veces la gente pues no se entera o no sabe, que es el tema de la inteligencia militar. El tema de la inteligencia militar depende al 100% de Estados Unidos. Porque las conexiones satelitales a Starlink, al sistema Starlink, que le permite, pues, conocer dónde se están o dónde se mueven o por dónde van las tropas rusas, aparte de la comunicación entre el Estado Mayor Central ucraniano y las tropas que están en el frente, y las propias tropas que están en el frente entre ellas, pues dependen de estas comunicaciones satelitales. Si Estados Unidos le corta esas comunicaciones satelitales, el ejército ucraniano está ciego, sordo y mudo. Pues entonces ya a esas dificultades se le añade la dificultad de una dificultad para mantener las líneas de comunicación entre ellos y conocer dónde se encuentra el enemigo o dónde se encuentran las tropas rusas, pues el caos y el hundimiento del frente ucraniano sería cuestión de semanas. Entonces es evidente que, y todo esto que yo estoy diciendo, no lo puede suplir la Unión Europea. Pues por lo tanto, es decir, quien tiene la llave para obligar a Zelensky, pues es Estados Unidos. Lo que pasa es que, repito, posiblemente Trump está por la labor de cerrarle el grifo. Pero claro, Trump tiene un problema dentro de su casa. Y aquí es donde estamos mareando la perdiz. ¿No? Pues entonces yo lo que digo es decir, todo esto, finalmente, quien lo puede desbloquear, pues es Estados Unidos. Porque si Estados Unidos, repito, le corta el grifo a Ucrania o le dice, no, seriamente te lo voy a cortar, pues es evidente que la Unión Europea pues dirá, yo no puedo solucionarte los problemas porque no tengo capacidad.
Y a partir de ahí, pues es evidente que se llegará a un acuerdo de paz. Entonces tendrá que aceptar que es menos lesivo de lo que si espera 6 meses, que entonces puede ser que ya no que haya perdido Donetsk, es que haya perdido Kharkov y Suni o Rusia se lo quede. Y hasta Odessa, ¿no? Entonces, claro, el problema es este. Bueno, pues a partir de ahí, pues Estados Unidos es el que puede presionar. ¿No? Si no hace nada, pues entonces seguiremos igual. Porque si hace como la otra vez, que también amenazó con cerrarle el grifo, pero después no se lo cerró, pues Zelensky seguirá con la misma matraca. Es decir, bueno, pues yo no cedo nada, yo aquí sigo, bueno, porque a mí Estados Unidos me va a seguir enviando material militar y me va a seguir manteniendo pues la inteligencia militar. Pues ya está. Pues bueno, pues aquí estamos. Entonces, repito, la clave está en lo que haga Estados Unidos si Zelensky, con apoyo europeo, pues se sigue negando a llegar, al menos a sentarse en una mesa seria de negociación.